Hola, hoy le vamos a hablar del matemático y físico suizo Leonhard Euler, más precisamente de la fórmula que lleva su nombre, la fórmula de Euler. Aunque Leonhard Euler desarrolló muchísimas fórmulas, aquí una pequeña lista de ellas, vamos a hablar más específicamente de la fórmula para poliedros convexos. Si te dijera que para cualquier poliedro convexo, no importa su número de vértices, su número de aristas o su número de caras, hay una fórmula que involucra estos tres elementos que siempre dará igual a 2. Para hablar de este tema tan fascinante me acompañan nuestros compañeros Fresia Reyes Morales, que estudia Ingeniería Química, José Manuel Chávez, que estudia una licenciatura en Física, Edison Alejandro Valerio, que estudia Ingeniería Industrial, Carlos Andrés Álvarez, que estudia Ingeniería Eléctrica, Kenner Figueroa, que estudia Ingeniería Mecánica, y yo, Pavel Salazar, que estudio Ingeniería en Sistemas. Hola, soy Fresia. Antes de hablar de esta ecuación, nos gustaría contarles un poquito de la historia que está relacionada con ella. En 1639, los intereses de Descartes se extendían más allá de la filosofía, hasta las ciencias y las matemáticas. Sí, el filósofo, conocido por su frase "pienso, luego existo", él volcó su atención a los sólidos regulares y fue entonces cuando se dio cuenta de un patrón numérico muy curioso. Pero Descartes vio esta fórmula como una curiosidad menor y no la publicó. Aquí podemos ver un claro ejemplo de la importancia de no subestimar una idea. Fue Leonhard Euler en 1750-1751 el que probó y publicó esta ecuación matemática. Este matemático y físico suizo, nacido el 15 de abril de 1707 y falleció el 18 de septiembre de 1783, es conocido como el principal matemático del siglo XVIII. Tiene tantos aportes en la matemática que podríamos llenar de 60 a 80 volúmenes, pero solo vamos a referirnos a los tres conceptos principales que él nos dejó, como por ejemplo la letra I para la unidad imaginaria, la letra griega sigma como símbolo de sumatoria, y la letra E, que descubrió muchas propiedades y que se denomina también el número de Euler. Espero que esto les haya servido un poco y les dejo con mi compañera. A medida que el siglo XIX se aproximaba a su final, los matemáticos intentaban crear una nueva geometría, la cual los conceptos familiares como longitud y ángulo no tenían valor absoluto y no se hacía distinción a los cuadrados, triángulos y los círculos. A este nuevo tipo de geometría los matemáticos la llamaron análisis situs, pero no les gustó, así que rápidamente le cambiaron el nombre a topología. Y bueno, ¿qué es una topología? Una topología es la rama de la matemática que estudia las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalterados por transformaciones continuas. Esta disciplina se encarga de estudiar las propiedades de los espacios topológicos y de las funciones continuas. Normalmente a la topología se le califica como la geometría de lámina elástica, porque esta geometría es apropiada para las figuras que son dibujadas en páginas elásticas, porque sus líneas se pueden curvar, estirar o contraer, y mientras que a los círculos los podemos aplastar, así que estos círculos se convertirían en triángulos o cuadrados. A finales del siglo XX, los tres pilares de las matemáticas puras eran el álgebra, el análisis y la topología. ¿Y por qué es tan importante la topología? Bueno, la topología fue fundamental para desarrollar la fórmula de Euler, la cual hablaremos más adelante. No hay duda de la genialidad de Euler. Realizó varias obras. A continuación, una pequeña lista de ellas. En el puesto número 1 tenemos el teorema de Euler, cual es una generalización del pequeño teorema de Fernand, una proposición de la divisibilidad de los números enteros. En el puesto número 2 tenemos el teorema de la rotación de Euler, cual es un espacio tridimensional. En cualquier movimiento de un sólido en un punto constante va a ser constante en todo el eje. El teorema número 3 es el teorema geométrico de Euler, que dice que
la distancia entre el circuncentro y el intricentro va a ser igual a la igualdad al cuadrado por R menos 2R. La identidad de Euler, o también conocida como la ecuación más bella, esta es porque incluye 5 números de toda la historia de la matemática. La ecuación es la siguiente: E elevado a la I por pi más 1 igual a 0. También tiene un teorema de los poliedros convexos, o la fórmula de Euler. Dicha fórmula dice que para todo poliedro convexo, el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras siempre igual a 2. El ejemplo más fácil de esto es el cubo. Hay 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. Y 8 menos 12 más 6 es igual a 2. Se cumple. Debemos entender que es un poliedro convexo. Y antes de eso hay que entender qué es un poliedro. Para entender el poliedro debemos entender el polígono. Si partimos de un segmento, un polígono es una figura geométrica plana, formada por un conjunto finito de segmentos que encierran un área del plano. En un polígono hay vértices, aristas y una cara, que es la región encerrada del plano. Del mismo modo, definimos un poliedro como una figura poliedra tridimensional formada por un conjunto finito de polígonos que encierran una región del espacio tridimensional. Se dice que es convexo si no tiene ningún agujero, o sea que para cualesquiera dos puntos del poliedro, el segmento que los une está completamente dentro del poliedro. No podemos hablar simplemente de la fórmula de Euler obviando el hecho de que existe una polémica entre él y Descartes. Ha habido ciertos sectores de los matemáticos que incluso tachan de plagio la obra de Euler. Sin embargo, la fórmula de Descartes es diferente, ya que llega a una conclusión por medio de los defectos angulares. Y se preguntarán, ¿qué es un defecto angular? A continuación, mi compañero les explicará con más detenimiento qué es un defecto angular. En cualquier poliedro convexo, y nosotros nos dirigimos a un vértice, en él concurrirá una cierta cantidad de aristas, ¿verdad? Pues los ángulos formados por cada dos aristas consecutivas los sumaremos. Entonces tenemos aquí este cubo, que es un poliedro convexo, y tenemos que en un vértice concurren tres aristas. Tenemos una arista, dos aristas, tres aristas. Y en él calcularemos los ángulos que se forman en dos aristas consecutivas y los sumaremos. Lo que haríamos es que en estas dos aristas consecutivas calcularíamos su ángulo, luego le sumaríamos este otro ángulo y por último este tercer ángulo. Lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. Estos son los tres ángulos que están formados por dos aristas consecutivas. Y en este caso, por ser un cubo, esos ángulos miden 90 grados cada uno, entonces que es igual a pi medios. La suma de esos tres ángulos los restaremos a 2pi. Esto es lo que haríamos. Aquí estaría la medida de cada uno de los ángulos, que sería pi medios más pi medio más pi medio, sería 3 veces pi medios. Nos quedará un ángulo menor a 360 grados o a 2pi radianes. Pues el resultado de restar 2pi menos la suma de estos ángulos que concurren en un vértice, lo llamaremos defecto angular de ese vértice. Por lo tanto, el defecto angular de este cubo quedaría de la siguiente expresión: 2pi menos 3 veces pi medios es igual a pi medios. Pi medios sería nuestro defecto angular. Ahora, se puede ver de otra forma. En este poliedro, si desplegamos en la zona de un vértice y medimos lo que hace falta para cubrir un ángulo, al igual a 2pi, para rodear completamente ese vértice, ese ángulo es nuestro defecto angular. Entonces tenemos nuestro vértice. Imaginemos que esto es una bisagra. Esta arista acá es una bisagra y levantamos esta tapa. Imaginemos que esto también es una bisagra y levantamos esta tapa. Y nos quedaría la imagen siguiente. Entonces, Descartes nos dice que el defecto angular sería lo que nos hace falta para llegar a 2pi.
En este caso nos hace falta pi medios para llegar a 2pi, ya que estos tres ángulos cada uno vale pi medios. Lo restante, sería nuestro defecto angular. Ahora, calculamos los defectos angulares de todos los vértices de nuestro poliedro convexo. Es lo que nos dice Descartes. Aquí vemos que tenemos los vértices con sus respectivos ángulos. A todos esos vértices les calcularemos su defecto angular. Y en este poliedro regular, Descartes en su demostración nos dice que la suma de los defectos angulares de todos los vértices de un poliedro regular es igual a 4pi. Entonces, en cualquier poliedro convexo regular, la suma de todos estos vértices de sus defectos angulares va a ser igual a 4pi o a 720 grados. Siempre va a ser así. Y esta es la polémica que hay entre la fórmula de Euler para poliedros convexos y la fórmula equivalente de René Descartes. Pero por el momento nos olvidaremos de ello, ya que continuarán explicando unos detalles más mi compañero. Llamemos ahora a delta sub i el defecto angular en el vértice i que pertenece desde 1 hasta n número de vértices, y a delta a la suma de todos esos defectos angulares. Vamos a encontrar una interesante expresión para este delta. Supongamos que tenemos un poliedro convexo donde la variable c determina el número de caras, la variable a el número de aristas y la variable b el número de vértices. Si llamamos s sub i a la suma de los ángulos concurrentes en el vértice i, tenemos que el defecto angular de dicho vértice es delta sub i igual a 2pi menos s sub i. Si llamamos a s la suma total de todos los ángulos de todas las caras del poliedro, tenemos la siguiente expresión. Con todo esto, la suma de todos los ángulos se calculará multiplicando la suma de los ángulos de una cara con i aristas por el número de caras con i aristas y después sumando las cantidades obtenidas para todas las caras. Donde se ha usado que la sumatoria de i igual a 3 con el límite superior k de i por c sub i nos daría igual a 2a, ya que cada arista se cuenta dos veces. Evidentemente cada una de ellas pertenece a dos caras. Tenemos entonces dos valores de s, los igualamos y despejamos delta. 2pi vértices menos delta es exactamente el mismo valor que 2 aristas menos 2 caras por pi. Al haber despejado para delta, nos queda que delta es igual a 2pi por el número de caras menos el número de aristas más el número de vértices. ¿Verdad que la expresión encerrada en el paréntesis se les hace conocida? Exacto, es la que aparece en la fórmula de Euler. Lo que vamos a hacer es una demostración con un cubo, pero esto se puede hacer para cualquier poliedro convexo. Okay. Primeramente lo que vamos a hacer es quitarle una cara al cubo, va a quedar algo como este. Okay. Una cara, luego lo vamos a proyectar en el plano. Ya que es un poliedro convexo, podemos hacer esto. Ok, ahora nuestro objetivo es hacer ciertas manipulaciones a este cubo y vamos a ver cómo esto influye a nuestro número b menos a más c. Ok, una vez que está proyectado en el plano, lo que vamos a trazar es diagonales en cada cara, de modo que nos van a quedar triángulos solamente. Ok, ahora lo que podemos notar es que por cada arista que nosotros tracemos se va a formar una nueva cara. Entonces esto lo que hace nuestro número es que b menos a, una arista, más la nueva cara se va a seguir conservando, porque nos va a quedar, si añadimos 4 aristas, se van a formar 4 caras. Esto que hace b menos 4 más 4 sigue igual. Ok, ahora de segundo lo que vamos a hacer es eliminar todas las caras que tienen exactamente una arista externa. Okay. Externa podría referirse como que estuviera al borde, ¿verdad? Y aquí también notamos que se sigue conservando. Si por cada cara una arista nueva. Ahora lo que vamos a realizar es eliminar caras que tengan exactamente 2 aristas externas. Aquí, ya como vamos a notar, se van a ir vértices. Okay.
por cada dos aristas que nosotros eliminemos, también se va un vértice y una cara. Esto que hace nuestra fórmula. Nos va a quedar un vértice, dos aristas y tenemos una cara. Entonces esto, si lo metemos a nuestro número, nos va a quedar 1 menos 2 más 1. Esto se sigue conservando. Ya por último, cuando realicemos esto, nos va a quedar un triángulo. Un triángulo, ¿cuántos vértices tiene? Tiene 3 y también tiene 3 aristas. Entonces, y tiene una cara. Si lo metemos en esta fórmula, nos va a quedar 3 menos 3 más 1. Ok, pero esto no se conserva, esto nos va a dar igual a 1. ¿Por qué? Por la cara que nosotros habíamos quitado al principio. Cuando nosotros sumamos esa cara, nos va a quedar 1 más una cara, nos queda igual a 2. Así que ha demostrado el teorema de Euler.